La amistad es un vínculo muy importante que merece la pena analizar. Probablemente cada uno de nosotros tiene una concepción diferente de lo que significa la amistad. Tal vez uno diga lealtad, otro sinceridad, otro acompañamiento, pero al final todos podemos llegar a un punto en común, que es lo importante que es tener un buen amigo, uno de verdad. Y en Berserk, en cierto momento de la obra, uno de los temas que se trata es precisamente la amistad. Por eso quiero hablar de ella, pero desde la perspectiva de Griffith. Creo que este es un concepto que lo define y revela por qué su relación con Guts es tan intensa, compleja y a veces dolorosa. Griffith siempre ha vivido rodeado de subordinados, no amigos, personas que lo admiran, lo obedecen y siguen su sueño. Pero para él, eso tampoco es amistad. Entonces, ¿qué significa realmente ser amigo para alguien como Griffith? La respuesta aparece en un momento clave, la fiesta junto a la princesa Charlotte. 友とは違います。私にとって友とは決して人の夢にすがったりはしない。誰にも強いられることなく、自分の生きる理由は自分で定め進んでゆくもの。そしてその夢を踏みにじるものがあれば、全身全霊をかけて立ち向かう。たとえそれが私自身であったとしても。私にとって友とはそんな対等のものだと思っています。Guts acaba de regresar de asesinar al general Julius y a su hijo Adonis, y sentado junto a la fuente, Griffith conversa con Charlotte. En una conversación dice algo que lo define. Para mí, un amigo es aquel al que considero un igual. Este momento me parece increíble, porque dice muchísimo sobre Griffith, pero también sobre Guts. Es una escena breve, pero cargada de significado. Hasta este punto de la historia, el capitán del batallón de asalto de la Banda del Halcón ha vivido prácticamente sin propósito. No por ambición, sino por pura supervivencia, por inercia. Si resumimos su infancia, cosa que ya he analizado más a fondo en otro vídeo, Guts creció en un entorno brutal. Abuso, traición, culpa impuesta, violencia constante. Cuando el mundo solo te devuelve dolor, es difícil siquiera imaginar un sueño propio. No piensas en metas, piensas en sobrevivir un día más. A medida que crece, su vida es errante. Va de batalla en batalla, de trabajo en trabajo, ganando lo justo para seguir adelante. No hay dirección, no hay proyecto vital. Guts vive al día. No tiene un sueño en el sentido en el que lo define Griffith. Cuando entra en la Banda del Halcón, encuentra por primera vez estructura, reconocimiento y pertenencia, pero también algo peligroso, un propósito prestado. Se pone al servicio del sueño de Griffith, lucha por él, avanza por él, vive para su visión, pero no para la suya propia. Y esta escena lo expresa de forma visualmente brillante. La composición es clarísima. Griffith aparece elevado, bañado por la luz, casi como una figura sagrada en un altar. Guts, en cambio, está abajo, en la sombra, mirándolo desde la distancia. No están al mismo nivel, ni física, ni simbólica, ni emocionalmente. Ese contraste es el punto de quiebre. Aquí empieza a germinar la duda en Guts. Comprende que, tal y como están las cosas ahora mismo, no es un amigo para Griffith, es un instrumento. No camina a su lado, lo hace detrás de él. Y esa revelación es la chispa que lo llevará a cuestionar el sentido de su vida, a buscar su propio camino y, finalmente, a marcharse para descubrir qué es lo que él quiere, no lo que quiere Griffith. Y continuando con este último, la mayoría de las personas a su alrededor son subordinados, piezas de su sueño, admiradores, pero un amigo no es alguien que se somete, es alguien que camina a tu lado, que sostiene su propio sueño y lo persigue con libertad. Griffith continúa, revelando la profundidad de su visión. Un amigo no se somete al sueño de otro, es quien decide libremente su motivo para vivir y lo sigue sin permitir que nadie lo fuerce a nada. Si es capaz de pisotear el honor de esos sueños, es capaz de enfrentarse a todo en cuerpo y alma. Desde su perspectiva, la amistad requiere autonomía y propósito propio. La lealtad ciega no basta y la devoción debe coexistir con libertad. Esto refleja un rasgo central de Griffith,
su necesidad de control. Él no acepta subordinación sin respeto ni amistad sin igualdad. Guts escucha descolocado. Él ha seguido a Griffith, ha peleado a su lado, ha confiado en él, pero la definición de amistad de Griffith lo desconcierta. Guts se da cuenta de que para Griffith no basta con admirarlo, no basta con obedecer y no basta con arriesgar la vida por su sueño. La amistad exige que el otro tenga un sueño propio, lo defienda y lo respete incluso frente al poder de Griffith. Este momento explica mucho la relación entre ellos. Griffith necesita que un amigo sea un igual, alguien que sostenga su propio camino sin depender de él. Pero su propia personalidad, su control absoluto y su obsesión por su sueño limitan las conexiones humanas que puede mantener. Guts representa ese igual, alguien que no puede someterse ni ser moldeado. Por eso, la partida de Guts más adelante desestabiliza completamente el mundo de Griffith. La amistad para Griffith es un ideal casi inalcanzable. Solo puede existir si ambos mantienen independencia, fuerza y propósito propio. En pocas palabras, para Griffith, un amigo es alguien que lucha por su propio sueño, enfrenta su vida con decisión y no permite que nadie lo obligue a nada. Esa definición revela tanto su grandeza como su tragedia. Grandeza porque puede reconocer y admirar la fuerza de otros. Tragedia porque pocas personas cumplen con ese estándar y su necesidad de control hace que sea imposible mantener vínculos profundos. Esta situación me recuerda mucho a otra obra donde la camaradería, el compañerismo, la amistad y los sueños son el eje central de la historia. One Piece. Allí también tenemos a un protagonista con un objetivo claro, convertirse en el rey de los piratas. Y toda la obra gira en torno a ese sueño. Y al igual que en Berserk, el protagonista va reuniendo compañeros que luchan a su lado. Sin embargo, la diferencia clave está en cómo se entiende ese vínculo. Luffy, desde el primer momento, deja claro que sus compañeros no son subordinados, son nakamas. En la cultura japonesa, ese término describe un lazo profundo, casi familiar, basado en confianza, respeto y apoyo mutuo. Aunque existe una jerarquía en la que Luffy es el capitán, la relación no es de sumisión, sino de elección. Cada miembro de la tripulación tiene su propio sueño. Zoro quiere ser el mejor espadachín del mundo, Sanji encontrar el All Blue, Nami dibujar el mapa completo del mundo, Usopp convertirse en un gran guerrero del mar. Y así con todos los demás. Unirse a Luffy no significa renunciar a sus metas personales, sino caminar junto a él mientras persiguen las suyas. No trabajan para Luffy, trabajan con Luffy. Es cierto que con el tiempo los vínculos se fortalecen hasta el punto de que algunos están dispuestos a sacrificarse por él, como ocurre con Zoro frente a Kuma, pero ese sacrificio nace del afecto y la lealtad, no de la subordinación ni de la dependencia. Sus sueños individuales siguen intactos. En Berserk, todos los compañeros se han sometido a Griffith, no tienen una ambición o un sueño propio. Lo vemos en Judo o en Corcus. Estos tenían su banda de ladrones y sí, querían llegar a ser alguien importante, pero eso cayó en el olvido cuando se unieron a Griffith. Y ya ni hablemos de Casca, que literalmente trata a Griffith como si fuera un dios y vive para él. Son dos modelos de vínculo completamente distintos. En One Piece, la amistad potencia los sueños individuales. En Berserk, el sueño de uno absorbe a todos los demás. Pero volviendo con Griffith, tal vez lo más triste de todo es que solo entendió el verdadero valor de un amigo cuando perdió a Guts, el único que podía caminar a su lado como un igual. Y esa conversación no solo revela la visión de Griffith sobre la amistad, sino que, como dije antes, marca un punto de inflexión en Guts. Al escuchar estas palabras, empieza a comprender que seguir trabajando para el sueño de otro no le dará sentido a su propia vida. Este instante siembra en él la semilla de una decisión crucial: buscar su propio propósito, definir su propio camino y eventualmente abandonar la banda del halcón. Así, lo que para Griffith es una definición de amistad se convierte para Guts en un catalizador de libertad y autonomía, un primer paso hacia su propio destino. Feel no shame, where the chains still phrase. Every mother
show you